Bien, ya estamos grabando. Buenos días, vamos a empezar la sesión de hoy. eh, y les recuerdo que estábamos viendo reparto simple, extracción líquido-líquido, y estábamos viendo dentro de los casos posibles el caso de ácidos y bases débiles, ¿ok? Y habíamos discutido un poco el tema de eh, las predicciones tipo Le Chatelier que uno puede hacer respecto a del desplazamiento de los equilibrios químicos que se pueden dar en un proceso de extracción líquido-líquido, donde habíamos hablado de un reparto, por ejemplo, de un ácido débil entre dos fases orgánico-acuoso, el cual tiene, bueno, obviamente un equilibrio y una constante de distribución, la cual se puede saber de antemano porque es un parámetro que se puede determinar experimentalmente. Y también discutimos que ese ácido débil, por sus características de ácido-base, tiene un equilibrio de ionización, y ese equilibrio de ionización tiene obviamente una constante de acidez. Y dentro de las cosas que discutimos estaba cómo afectaba una variación del pH a lo que se llama el rendimiento de extracción, que es lo mismo que decir el desplazamiento hacia fase orgánica. Y en ese contexto, bueno, discutimos que, por ejemplo, si yo aumento el pH, es decir, dicho de otra forma, si yo disminuyo la concentración del ion hidronio, ¿por cuánto aumento el pH? Por ejemplo, de pH 5 a 9, por poner un valor, la concentración de este ion hidronio va a disminuir al aumentar el pH, y al disminuir, el desplazamiento de la fase acuosa va a ir hacia la ionización, principio de Le Chatelier, y al bajar, por lo tanto, la concentración del ácido neutro en fase acuosa, la concentración del ácido orgánico se desplaza hacia la fase acuosa. Por lo tanto, a un mayor pH existiría un menor rendimiento de extracción. Esas son las predicciones que uno puede hacer de tipo Le Chatelier, a las cuales yo les dije que uno también podría tener un razonamiento más de tipo coulombico, más de carga, que sería que en la medida que yo aumento el pH, ionizo el ácido, es decir, pasaría de carga neutra a carga aniónica en este caso, y como las especies aniónicas no son solubles en solventes orgánicos, entonces el rendimiento de la extracción comienza a disminuir. Es un razonamiento coulombico, ¿ya? Como quieran razonar, esa es la predicción cualitativa y la matemática debiera reflejar más o menos ese razonamiento. Aquí la Liliana pregunta si hay alguna forma en SPH de mejorar el rendimiento. Claro, la forma de mejorar el rendimiento en este caso sería inversa. Para un ácido débil, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para mejorar el rendimiento? Necesitamos desplazar el equilibrio, obviamente, hacia fase orgánica. ¿Y cómo ocurriría eso en la variable pH? Yo tendría que hacer el paso contrario, es decir, incrementar la concentración del ion hidronio como primera etapa. ¿Cómo incremento la concentración del ion hidronio? En este caso, bueno, lo que yo hago entonces es disminuir el pH. Por ejemplo, ir de pH 8 a pH 2. Al disminuir el pH, es decir, al incrementar la concentración del ion hidronio, ¿qué es lo que va a pasar? Principio de Le Chatelier, ¿no es cierto? Voy a ponerlo con otro color. Se va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, ¿ok? Es decir, se va a desplazar hacia la forma ácida neutra. ¿Qué pasa con eso? Esta especie, entonces, al disminuir el pH, va a empezar a aumentar su concentración. Y al aumentar su concentración, va a generar que el equilibrio, por lo tanto, va a ir desde fase acuosa hacia fase orgánica. Así se aumentaría el rendimiento en función del pH para este ejemplo, que es un ácido débil. Si esta especie fuese una base débil, el rendimiento se vuelve inverso, ¿ya? En el fondo, lo que uno tiene que hacer en general, para no referirnos solo al caso de un ácido, es favorecer el equilibrio de forma que se forme la especie neutra. En el caso de un ácido débil, la especie neutra es la protonada, es decir, en zona ácida.
Ya, en el caso de una base, como por ejemplo el amoníaco, la especie neutra sería el amoníaco, es decir, la forma básica. ¿Ok? Todo apunta a desplazar los equilibrios para favorecer la predominancia de la especie neutra en fase acuosa. Eso genera como efecto un desplazamiento a fase orgánica. No sé si respondo a la pregunta. De todas formas, vamos a hacer cálculos, pero no sé si respondo a la pregunta. Más dudas, consultas. ¿Sí? O sea que... Bueno, vamos a, de todas formas, a ver, aquí pregunta Liliana, ¿pero ese pH no hay forma de mejorar el rendimiento? ¿A ese pH te refieres a un pH ácido? Básico. Claro, en el caso de un ácido débil, si estamos en zona básica, no hay forma de mejorar el rendimiento basificando aún más la solución. Tú mientras más basifiques la solución, va a hacer que la distribución de especies, es decir, el porcentaje del total del ácido que se encuentra como anión, va a ser cada vez mayor, ¿ya? Y si esto es cada vez mayor, el rendimiento no puede aumentar, tiene que seguir bajando, ¿ya? La única forma de mejorar el rendimiento es ir bajando el pH. Ahora, lo que sí es cierto, y lo vamos a ver ahora, es que hay una zona donde el incremento del rendimiento se comienza a volver significativo. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos de pH 11 a pH 10, probablemente el incremento del rendimiento es muy poco. ¿Ok? Cuando los rendimientos se comienzan a ver un incremento significativo, cuando al acidificar ya estamos bajando el pKa, bajo el pKa. ¿Por qué? Porque recuerden que en el pKa es donde, si el pH es igual al pKa, tenemos una distribución equitativa entre el ácido neutro y la base conjugada. Mismas concentraciones al equilibrio. Cuando mi pH es menor al pKa, ya ahí el rendimiento comienza a aumentar de forma considerable. Ya es como una volumetría ácido-base. Cuando el pH salta, digamos, cuando ya estamos pasando al pKa. Ahí lo vamos a ver con cálculo. Ahora aquí me hacen algunas preguntas. El solvente orgánico debe tener una afinidad más grande con la molécula neutra que la misma molécula con la fase acuosa, porque si es más soluble en fase acuosa, difícil que se desplace el equilibrio a fase orgánica. Ya, la pregunta que hace Álvaro es interesante porque nosotros estamos asumiendo que el KD es constante, independiente si el KD es bajo o alto. Es decir, Álvaro dice, el solvente orgánico debe tener una afinidad más grande con la molécula neutra. ¿Qué significa afinidad más grande? Significa que el KD es muy grande, es elevado. ¿Ok? Si el KD es elevado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una condición en donde el equilibrio va a tender a desplazarse más a fase orgánica por el KD. ¿Ok? Ahora, independiente si el KD es alto o es bajo, lo que sí es cierto es que si yo acidifico la solución, voy a aumentar el rendimiento, ¿ya? Pero tiene razón Álvaro de que eh, si es más soluble en fase acuosa, es difícil que se desplace el equilibrio en fase orgánica. O sea, ¿a qué te refieres? O sea, Álvaro se refiere a que es más difícil desde qué punto de vista, de que si el KD es muy, muy bajo, ¿qué va a pasar? Supongamos que el KD vale 10 a la menos 5, o sea, una cosa bajísima, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar que si yo acidifico la solución, voy a aumentar el rendimiento, pero lo voy a aumentar no a niveles cuantitativos. O sea, por ejemplo, les pongo un caso. Si el KD tuviera un valor 10 a la menos 5, probablemente el rendimiento yo, al pasar de pH, supongamos, 8 a 4, a lo mejor el rendimiento va a pasar de 10 a la menos 4% a 10 a la menos 2%. O sea, va a seguir siendo un rendimiento bajo. Pero independiente que sea bajo, es más elevado, eso es lo que voy yo. Por eso esta es una predicción cualitativa, les dice que va a aumentar el rendimiento, pero no les dice cuánto. El cuánto aumenta el rendimiento va a depender del valor del KD, va a depender del valor del KSUA, ¿ok? Y eso vamos a incluirlo matemáticamente, ¿ya? Pero tiene razón Álvaro, si el KD es muy bajo, por mucho que aumente el rendimiento,
va a ser un rendimiento probablemente despreciable, va a seguir siendo muy inferior a 1%, por ejemplo. Aquí Gonzalo dice, podríamos generalizar diciendo que a KD altos concentramos en fase orgánica y a KD bajos concentramos en fase acuosa. Sí, o sea, mientras más alto es el KD, a un pH constante, si lo vemos al revés. Ahora no variamos el pH, ahora variamos el KD. El KD es una constante, no se puede, no es una variable experimental. Pero entiendo a lo que ustedes se refieren. Si variáramos el KD, porque cambiamos el solvente, por ejemplo, bueno, mientras mayor es el KD, ¿no es cierto?, mayor es el rendimiento a fase orgánica. Recuerden que KD es la relación de concentraciones de fase orgánica en el numerador, partido por fase acuosa en el denominador. Entonces, claro, mientras mayor el KD, quiere decir que el equilibrio es mayor la concentración en fase orgánica que en fase acuosa, y por lo tanto el rendimiento es mayor a pH constante. ¿Ya? Pero nosotros ahora vamos a hacer cálculos de, dado un KD, a partir de qué pH se logra un rendimiento cuantitativo. ¿Ya? Ahí le vamos a poner valores. ¿Ya? Más dudas, consultas. Bien. Bueno, vamos a continuar. Déjenme borrar acá para no arrastrar estas rayas. Bien. Entonces veamos la parte cuantitativa. Miren. Primera cosa, vamos a utilizar un concepto que ustedes ya lo vienen trabajando desde la química analítica 1, que es que cuando existen equilibrios acoplados, uno ya no trabaja con las constantes termodinámicas normales, sino que uno trabaja con las constantes termodinámicas condicionales. Y así como existe un KD, una constante de distribución normal, que me relaciona las concentraciones libres, ¿ok? Existe, para efectos de cálculo, una constante de distribución condicional, la cual Yupak le llama D, le voy a poner así entre paréntesis D' para que lo relacionen con la analítica 1, con el KPS', con el KC', lo que quieran. Existe una constante de distribución condicional que relaciona las concentraciones totales al equilibrio, no las libres. ¿A qué me refiero con las totales? A la suma de todas las especies en cada fase. Por ejemplo, si estamos hablando de fase orgánica, el ácido tiene una sola forma química, que es la especie neutra. La especie, la base conjugada, por ser un anión, no es soluble en fase orgánica. Sin embargo, en fase acuosa, el ácido tiene dos formas químicas, la especie neutra y la especie cargada. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de concentraciones totales, vamos a referirnos a la suma de la especie. ¿Por qué es importante referirse a la suma de las especies? Porque cuando nosotros hablamos de rendimientos de extracción, nos referimos a de que de los moles totales que hay en el sistema, ¿cuántos de esos moles están en fase orgánica? ¿Cuántos de esos moles quedan en fase acuosa? Independiente que esos moles tienen dos formas químicas. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo un número. Si yo pongo a equilibrar un mol de ácido total en fase, y lo pongo a distribuir en ambas fases, y me queda 0,9 moles en fase orgánica, y me quedan 0,1 moles en fase acuosa, pero esos 0,1 moles se distribuyen 0,5 como el ácido y 0,05 el ácido y 0,05 la base. Para efectos de rendimiento, el rendimiento es un 90%, es decir, es 0,9 sobre el mol total, 1, ¿ok? Da lo mismo que en fase acuosa, ese 0,1 que quedaron en agua tiene dos formas químicas, ¿ok? Entonces, para efectos de calcular rendimientos, nos vamos a referir a coeficientes de distribución condicional. Y les voy a enseñar ahora cómo se trata esto matemáticamente, ¿ok? Por ejemplo, miren, esta es la expresión del coeficiente de distribución condicional, como les dije. Es la relación de las concentraciones totales de la especie en ambas fases. ¿Para qué nos sirve esto? Ya, vamos por partes. Como les dije, en fase orgánica hay una sola forma química, la forma neutra. La otra forma no es soluble, ¿ok? Al menos matemáticamente se puede despreciar cualquier otra forma química. En fase acuosa hay dos formas químicas. Está la especie neutra en fase acuosa y el anión, la cual no define la fase porque se entiende que por ser cargado está en agua. O sea, tenemos un balance de masa en fase acuosa, ¿ok? No sé si se entiende hasta aquí el balance de masa.
¿Sí? Ya. Es importante que vayan avanzando a paso firme, ¿ya? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe una constante de acidez, ¿ok? Y bueno, la constante de acidez a mí me relaciona las concentraciones libres al equilibrio en fase acuosa, no en fase orgánica, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a desarrollar una expresión matemática del coeficiente de distribución condicional, primero para que me sirva comprender cómo varía la distribución ahora de las concentraciones totales en función del pH, y después vamos a llevar esto a fines de cálculos cuantitativos. Ya, fíjense lo que dice de aquí a acá. Esto puede quizás confundirlo un poco porque me salté un paso matemático. El paso desde aquí hasta acá, ¿cómo se hizo? Como ustedes lo tienen que haber visto en los típicos alfas que uno ve en química analítica, ¿ya? Yo tengo aquí dos especies, aquí estamos hablando de esta expresión, voy a marcarla acá. Yo tengo dos especies en esta expresión, ¿ok? Sin embargo, la que se distribuye en ambas fases es solo esta, la especie neutra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta suma, que es el balance de masa, la factorizamos respecto de la especie neutra. ¿Por qué la especie neutra? Porque es la que se distribuye en ambas fases. Por lo tanto, si yo factorizo esta suma por la especie neutra, el primer término de la suma, que es la misma especie neutra, me queda como 1, ¿ok? Y el segundo término que corresponde a la especie cargada, el anión, me queda como K sub A, voy a marcarlo aquí en rojo, K sub A, fíjense, K sub A, por la especie neutra que pasa para acá multiplicando, pero esta especie neutra ya fue factorizada, salió del paréntesis, ¿ok? Por la especie neutra, dividido por el protón. Y aquí el protón pasa dividiendo. Entonces, K sub A por protón, perdón, repito, K sub A por la especie neutra dividido por protón es igual a la especie aniónica, ¿ya? Entonces, esto que está acá es igual a todo esto. La especie neutra, por el ácido dividido por protón. ¿Ok? Es como cuando ustedes hacen el balance del EDTA, en la típica alfa del EDTA, pero en el caso del EDTA ustedes factorizan por la base. Aquí nosotros factorizamos por el ácido. No sé si se entiende este despeje. Voy a borrar. Estos son los típicos alfa que ustedes aman de analítica 1, ¿ya? O los odian, como quieran verlo. Pero que son útiles, muy útiles. Entonces, este balance de masa que está acá, ¿no es cierto? Implica que, y aquí les debe parecer conocido lo que les voy a decir, implica que la concentración total de la especie acuosa, ¿ok? Es igual a la concentración libre, ¿ok? Por lo que se llama el alfa, ¿ok? Es lo que ustedes le enseñan en analítica 1. La total es la libre por el alfa, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve esto? Paso siguiente. Dado que la concentración total es la libre por el alfa, ¿ok? Lo que podemos hacer entonces es recordar la expresión original que estamos trabajando. ¿Cuál es la expresión original que estamos trabajando? Esta, ¿ok? Y ahora que sabemos que la concentración total en fase acuosa es la libre por el alfa, primera cosa que tenemos que dejar en claro. La expresión del coeficiente de distribución condicional, yo no le debiera poner prima, porque UPAC dice que con D solo se entiende que es condicional. La expresión del D condicional, que es la relación de concentraciones totales, ¿no es cierto? Nos va a quedar así, fíjense. Esta expresión es muy importante. ¿Cómo nos queda esta expresión que está acá? Nos queda de la siguiente forma. La concentración total orgánica
es igual a la libre, no tiene suma de especies, ¿ok? La concentración total acuosa es la libre por el alfa, ¿ok? ¿Por qué es importante esta expresión? Porque esta relación de términos tiene dos aspectos que nos van a servir. La primera es lo que estoy encerrando acá. A ver, voy a encerrarlo con otro color mejor. La primera es lo que voy a encerrar aquí en azul. Deme un segundo. Acá. Este término que está en azul, ¿ok? Aquí es igual al KD normal, ¿ok? Y este término del alfa, que es el que voy a marcar en color anaranjado, aquí está la variable pH, ¿ok? Si no lo ven, quedaría así. El D condicional es el KD dividido por el alfa, lo cual matemáticamente sería este término que está acá abajo, ¿ya? Este es el término matemático que vamos a trabajar. Este que le estoy marcando acá en rojo. ¿Qué importancia tiene esta expresión matemática? Que me dice que, si bien es cierto, el coeficiente de distribución normal es constante a un solvente conocido, ¿no es cierto? El reparto final que se da a través de las concentraciones totales, ciertamente que va a depender del KD normal, como ustedes mismos dijeron. Mientras más alto el KD normal, mayor va a ser el reparto de la concentración total hacia la fase orgánica respecto de la concentración total en fase acuosa. Sin embargo, nos muestra también que, ya que el pH influye en el desplazamiento del equilibrio, finalmente el coeficiente de distribución condicionado por el pH, aquí está la variable pH acá abajo. Yo puedo calcular cuánto vale en última instancia el coeficiente de distribución condicionado a un pH con esta expresión matemática. ¿Ok? Por ejemplo, miren, voy a hacer lo siguiente. Déjenme avanzar una diapo más. Voy a borrar acá. Y por favor, si tienen dudas, me detienen para no ir avanzando y después los confunda, ¿no es cierto? Ya, esta expresión es la importante, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Miren. Supongan lo siguiente. Tenemos un ácido, ¿ok? Por otra parte, este ácido tiene un KD. Y ese KD vale 500, ¿ok? Por otra parte, este ácido tiene un pKa. Lo voy a escribir acá. Ese pKa vale, supongamos, 4.5, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, fíjense, ¿cuánto vale el D condicional pH 3? Perdón, ¿cuánto vale el D condicional? Lo pongo aquí como pregunta, a pH 3. Y ¿cuánto vale el D condicional a pH 7? A ver, hagan ese cálculo, por favor. Son dos preguntas. ¿Cuánto vale el D condicional a pH 3 y cuánto vale a pH 7? Tiene una expresión Profe, matemática para calcularlo. profe, ¿Dudas? así, pero así generalizando, mirando solamente la expresión sin meter valores, se podría decir que cuando el pH se acerca al pK sub A, perdón, cuando el pH es muy, muy alto o en comparación al pK sub A, el segundo sumando de abajo tiende a cero. Entonces, como que el D condicional va a ser igual al KD. A ver, no, ahí te equivocaste matemáticamente, mira. Cuando el pH es muy alto, Claro. ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate esto, yo creo que se te olvidó aquí que hay una división del protón, no una multiplicación. Cuando el pH es muy alto, ¿qué es lo que pasa con este término que está acá? Protón.
¿Qué Cuando el pasa con ese pH, término? claro, lo dije al revés. Lo dijiste al revés, Cuando ¿no es el cierto? pH, Para los claro, que no lo sí, cuando el vieron, porque pH, ese razonamiento es muy valioso, pero lo voy a aclarar. Cuando el pH es muy alto, si ustedes tienen razonamiento matemático, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué deberán ver? Bueno, en el denominador tengo una suma, ¿ok? El término de la derecha de la suma, que es K partido por protón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el pH es muy alto? Si el pH es muy alto, el protón que está en el denominador, ¿no es cierto? Va a ser muy bajo. Pero como el protón está en el denominador de la división, ¿qué es lo que va a hacer que este término, cuando el pH es muy bajo, este término va a empezar a subir enormemente? ¿Ok? Por ejemplo, si fuese 10 a la menos 10, porque el pH es 10, ¿no es cierto? Bueno, va a generar un término bastante grande. Esa división va a ser 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, 10 elevado a 8, dependiendo del valor del K-SWA. Por lo tanto, si yo aumento el pH, este término sube. Por lo tanto, la suma, toda la suma, también sube. ¿Ok? Si lo quieren ver matemáticamente. Y por lo tanto, dado que la suma está en el denominador, quiere decir que mientras mayor es el pH, mayor es el denominador, y por lo tanto toda esta división, que es la que voy a marcar ahora en azul, toda esta división va a bajar. ¿Ok? Es decir, el D condicional bajaría, si lo quieren ver matemáticamente. Claro, como dice Christopher, el D condicional será más pequeño, ¿ya? Por eso yo les pedí dos cálculos, no son valores hacia el voleo. Les estoy pidiendo un cálculo a pH 3, es decir, un valor inferior al pKa, y un cálculo a pH 7, un valor superior al pKa. Pero es bueno que ustedes ya anticipen cualitativamente cómo debiera dar la tendencia. O sea, ¿cuál D debiera ser más alto? ¿El de pH 3 o el de pH 7? Claro, el de pH 3, ¿no es cierto? El de pH 3 debiera dar un valor más alto que el de pH 7. ¿Ok? Hagan el cálculo, a ver cuánto les da. Esto es una división nomás, así que una multiplicación y división, así que ustedes ahí me dicen cuánto les da, yo no voy a resolverlo, ustedes pongan, reemplacen los valores que corresponden, ¿ya? Ya tómense unos minutos, voy a poner en pausa mientras ustedes me dan la respuesta, ¿ya? Perdón, ahí está. Bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo les dio el cálculo? Voy a marcar acá. ¿Cuánto les dio el D a pH 3? Díganme. ¿Cuánto les dio el D a pH 3? ¿Alguien terminó o no?
Ya, a ver aquí. Ya deben estar con calculadora en mano, ¿eh? Pero ocupen la calculadora de su celular o del computador, lo mismo. A pH 7, yo no me sé la respuesta correcta, pero tiene sentido que te haya dado un valor bajo. Ya, o sea, Valentina dice que a pH 7, voy a marcarlo acá, a pH 7, ¿no es cierto?, les dio 1.576, ¿ya? Y Gonzalo me está diciendo acá que a pH 3 le dio un valor que es 4.97, bueno, vamos a dejarlo con un decimal solamente, 0.8. Valentina dice que le dio 484.67. Ahí tiene que haber una diferencia pequeña de tecleo o de alguna aproximación que hayan realizado, ¿ya? Pero ambos valores son coherentes. ¿A qué me refiero? Si estoy trabajando a pH 3, es decir, a un valor de pH menor al pKa, recordemos que el pKa vale 4,5, lo que uno puede decir inmediatamente desde la analítica 1, si es que ustedes se recuerdan y eran muy hábiles en esa parte, es que recuerden que todo esto que está acá abajo es el alfa del ácido, ¿ya? ¿Qué es lo que uno puede decir a pH 3 sabiendo que el pKa del ácido es 4,5? Es que a pH 3 el alfa del ácido es aproximadamente 1, ¿ok? Aproximadamente 1. Estamos bajo el pKa y por lo tanto, de las dos especies que hay, desde el punto de vista ácido-base, si ustedes lo quieren ver, el ácido neutro y la base conjugada, a pH 3 predomina el ácido, por lo tanto predomina el 1 del alfa. Por lo tanto, tiene sentido que a Gonzalo y a Valentina le hayan arrojado valores muy cercanos a 500, eso era esperable, ¿ya? ¿Por qué me interesa que tengan esto claro? Porque en el fondo, el D condicional, el máximo valor que puede adquirir es 500. No puede superar el valor de 500. ¿Por qué? Si lo quieren ver matemáticamente, porque el máximo valor que puede adquirir el D condicional es cuando predomina matemáticamente el 1 de la división. Y ahí D es igual a KD. ¿Ok? Por lo tanto, no puede tener un valor más allá de 500. Ahora, lo que sí puede bajar sin límite matemático. Con límite químico, sí, el pH no puede subir infinitamente. Pero mientras más alto el pH, menor es el D. Por lo tanto, también tiene razón que a pH 7, que estamos bastante sobre el pKa, les haya arrojado un valor de D condicional de 1,5. Fíjense que la relación, ¿no es cierto? Si es que redondeamos, así, que uno les dio cercano a 500 y el otro le dio cercano a 1, estamos hablando que una variación de 3 unidades de pH, no, 4, perdón, de 3 a 7, ¿no es cierto?, hace que el D condicional baje casi 500 veces. ¿Ok? Que es lo mismo que decir que se vuelve 500 veces menos soluble en fase orgánica. ¿Ok? No sé si se entiende eso. ¿Se fijan en el efecto que tiene el pH? Tiene un efecto bastante grande. Yo puedo hacer que la especie orgánica sea muy soluble en fase orgánica. Si es que tiene un KD alto, basta que lo deje neutralizada la especie en punto de vista ácido-base y tengo asegurado un buen rendimiento. Pero si quiero bajarle ese rendimiento, basta que aumente el pH sobre el pKa un par de unidades y el rendimiento baja. Repito, cuando estábamos trabajando pH 3, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? A pH 3, recordemos, el D le dio cercano a 500, ¿no es cierto? ¿Qué significa 500? Que la relación de concentraciones en fase orgánica respecto de la concentración total en fase acuosa es 500 veces más alta en fase orgánica. ¿Ok? Por lo tanto, a pH 3 el rendimiento es bastante alto. Después vamos a hacer un cálculo de cuánto. Hay una expresión de rendimiento que utiliza el D condicional. Lo vamos a ver, ¿ya? Por el contrario, si es que trabajamos a pH 7, es decir, 2,5 unidades
por sobre el pK sub A, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Químicamente, el ácido ya no se va a encontrar como ácido, sino que se va a encontrar como base conjugada, ¿ok? Anión. ¿Qué implica matemáticamente? Implica que el D pasó de 500 a 1,576. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la relación de concentraciones entre fase orgánica y fase acuosa es muy cercana a 1, o sea, es casi equitativa. El rendimiento, por lo tanto, baja bastante. ¿Okay? No es lo mismo un rendimiento con un D de 500 que un rendimiento con un D cercano a 1. Con un D cercano a 1 el rendimiento es cercano al 50%, lo vamos a ver el cálculo. Pero yo lo puedo estimar porque recuerden que el D es la relación de concentraciones en fase orgánica partido por la fase acuosa. Recuerden esto. El D es igual a la concentración en fase orgánica partido por la concentración en fase acuosa. Por lo tanto, si el D vale 1, quiere decir que ambas concentraciones son muy cercanas al equilibrio. Por lo tanto, el rendimiento sería cercano al 50%. ¿Ok? No sé si se entiende o... Miren. Les voy a mostrar lo mismo, pero ahora gráficamente, ¿ya? Lo hemos visto conceptualmente, en términos del Chatelier. Lo hemos visto matemáticamente, en términos de la relación del D condicional, y ahora vamos a verlo gráficamente, ¿ya? Gráficamente, fíjense, porque hay gente que tiene un modo de aprendizaje más visual, ¿ok? Entonces, quizás gráficamente, lo que estamos diciendo, si es que todavía no les queda del todo claro, podría quedarles más claro al ver un gráfico, ¿ya? Miren, voy a tomar esta expresión que está acá, esta matemática, que el D condicional es el KD partido por el alfa, y vamos a construir un gráfico con esto. ¿Cómo vamos a construir el gráfico? Dividiendo zonas ácido-base, ¿ok? Primera zona, zona ácida. ¿Qué entendemos por zona ácida? Zona ácida es una zona en donde el pH es menor al pK sub A, ¿ok? Ahora, en este caso, ¿no es cierto? Si el pH es menor al pK sub A, ¿qué es lo que tenemos claro? Y si no lo tienen claro, por favor me dicen y se lo explico. Que cuando el pH es menor al pK sub A, ¿quién predomina de un punto de vista ácido-base? Predomina la especie neutra, ¿ok? No la base conjugada, a menos la base conjugada predomina cuando el pH es mayor al pK sub A. Entonces, si estamos en una zona ácido-base donde predomina el ácido, quiere decir que matemáticamente de estos dos términos del denominador predomina el 1. Porque recuerden que el 1 proviene de esta especie. ¿Ok? Por lo tanto, en esa zona que le vamos a llamar zona 1, zona ácida, en esa zona el D condicional es exactamente igual al KD de un punto de vista de aproximación matemática. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Álvaro lo entiende? ¿Lo entienden todos? O al revés, ¿quién no entiende? Me lo pregunta. ¿Ok? Si entendieron esta parte, ¿no es cierto? Vamos a la segunda. Perdón. Vamos a aplicar logaritmo a esta expresión porque para linealizar para transformar esto en un gráfico hay que linealizarlo, ¿ya? Entonces, si el D condicional es igual al KD en esta zona de pH y aplicamos logaritmo, vamos a ver por qué estamos aplicando logaritmo, porque tenemos que linealizar esto, ¿no es cierto? Al aplicar logaritmo a ambos términos de la igualdad, logaritmo de D es igual a logaritmo de KD. ¿Okay? Es decir, el coeficiente de distribución condicional en esa zona es constante. Es constante e igual al KD. ¿Okay? Ahora vamos a ir a la zona, a una siguiente zona ácido-base. Zona intermedia, fíjense, donde el pH es exactamente igual al pK sub A. Un punto de la zona. Es decir, para el ejemplo anterior, es como que el pH hubiese sido exactamente 4,5, igual al pK sub A. Si el pH es exactamente igual al pK sub A, quiere decir que el término de la derecha obviamente se mantiene como 1, perdón, el término de la izquierda, disculpen, se mantiene como 1, pero el término de la derecha
también vale 1. ¿Por qué? Porque si el pH es igual al pK sub A, K sub A va a valer, por ejemplo, 10 a la menos 4,5, pH va a valer 10 a la menos 4,5 en términos de la concentración del protón, por lo tanto este término valdría 1 también. Cuento corto, el alfa vale 2. Cuando el pH es igual al pK sub A, el alfa vale 2. 1 más 1. Por lo tanto, el D condicional es el KD normal partido por 2. ¿Sí? En la zona básica, que le vamos a llamar zona 2, porque la anterior era un punto intermedio, ¿no es cierto? En la zona básica, es decir, en la zona donde el pH es mayor al pK sub A, va a predominar de un punto de vista ácido-base esta especie, la base conjugada. ¿Ok? El hecho que predomine esta especie, la base conjugada, significa que de los dos términos del alfa, el 1 y el K sub A partido por protón, el que predomina es el de la derecha. ¿Por qué? Porque este término provenía matemáticamente de la base conjugada. ¿Ok? Por lo tanto, si es que estamos trabajando en zona básica, el 1 es despreciable frente al término de la derecha, ¿ok? Lo podemos despreciar matemáticamente. Y por lo tanto, me queda que el D condicional, fíjense, es el KD normal partido por el alfa aproximado. ¿Cuál es el alfa aproximado? K sub A partido por protón. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí, sí? Ahora, si lo entienden, vamos a linealizar esto. ¿Por qué? Porque esta es una división, es decir, K sub D dividido por K sub A partido por protón. Ustedes saben que por las propiedades de las divisiones, bueno, uno lo que puede hacer entonces es pasar el protón hacia arriba, y por lo tanto me quedaría que el D condicional es el KD por protón dividido por K sub A. ¿Por qué les digo esto? Porque yo aquí me salto una parte, fíjense lo que hice. Linealicé esta división, es decir, le apliqué el logaritmo a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? A la izquierda me queda el logaritmo de D condicional. ¿Ok? Voy a ir marcando esto para que vayan identificando los términos. Como les dije, a la izquierda me queda logaritmo de D condicional. No hay problema acá. ¿Ok? A la derecha me acabo de dar cuenta que cometí un error, disculpen. Voy a salirme un rato de esto. Que me acabo de dar cuenta que cometí un error. Deme un segundo. No puedo corregirlo, tengo un problema de software. Ya, bueno, aquí se lo voy a explicar. Ya, les voy a comentar cuál es el error, pero es un error pequeñito. Como les decía, a la izquierda tengo el D condicional, que al aplicar logaritmo me queda como logaritmo de D. A la derecha, si yo aplico logaritmo a todo este término, me queda que primero se le aplica logaritmo a este. Por lo tanto, este término que está acá, este es el error que tengo, lo voy a corregir. No es logaritmo de D, es logaritmo de KD. ¿Ya? Valga la aclaración, porque le apliqué el logaritmo a una división. Y el logaritmo de la división es la suma de los logaritmos. Entonces me queda que es logaritmo de KD. K sub A está dividiendo, ¿ok? Sería como logaritmo de 1 partido por K sub A. Y ustedes saben que el logaritmo de una división quedaría como el menos logaritmo de la multiplicación. Es decir, logaritmo de 1 partido por K sub A, ¿ok? Acá, logaritmo de 1 partido por K sub A se transforma en pK sub A. Porque recordemos que la función P es menos logaritmo, ¿ok? Y me quedaría también, dado que el protón queda multiplicando acá arriba, ¿no es cierto?
me queda logaritmo de protón. Y logaritmo de protón es menos pH. Ahí linealicé. ¿Ok? Esta es toda una... aplicar las propiedades del logaritmo a multiplicaciones y divisiones. ¿Ok? Recordando que la función P es menos logaritmo, como pH, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tengo dos expresiones matemáticas. Una expresión matemática válida para zonas ácidas, que es la que está acá arriba, la voy a marcar en azul, que es esta. Y una expresión matemática válida para zonas básicas, que es esta. Dos expresiones matemáticas que vamos a utilizar en un gráfico. ¿Ok? ¿Por qué en un gráfico? Porque ambas expresiones matemáticas tienen el mismo I. ¿Cuál es el I? Logaritmo de D. Ese es nuestro I del gráfico. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro X? pH. Dudas antes de mostrarle el gráfico. Dudas, consultas. Voy a borrar tanta raya que podría confundirlo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas o pasamos al gráfico? Ok. Vamos al gráfico entonces. Entonces tenemos dos expresiones matemáticas, la de la zona 1 y la de la zona 2. ¿Y cómo queda esto gráficamente? Queda así, fíjense. Nuestro gráfico, ¿qué ejes tiene? Tiene, por un lado, el eje Y, logaritmo del D condicional. Por otro lado, el eje X, que es la variable independiente, la experimental, pH. ¿Ok? O sea, el pH es la causa, el D condicional es el efecto. Pues bien, recuerden que tenemos dos zonas de pH. Tenemos una zona 1, donde el logaritmo del D es igual al logaritmo del KD. Esa zona es constante, ¿ok? Tenemos la zona 2, que es la zona... Ah, perdón. Y en esa zona, en la zona 1, antes de pasar a la zona 2, en la zona 1, predomina la especie neutra, ¿ok? Predomina de un punto de vista ácido-base el ácido protonado, ¿ok? No su base conjugada. Estamos bajo el pKa, recuérdenlo, ¿ya? Por otro lado, tenemos la zona 2. ¿Cuál es la zona 2? La zona mayor al pKa. Cuando el pH es mayor al pKa, recordemos, de un punto de vista químico, predomina la base conjugada. De un punto de vista matemático del alfa, predomina el segundo término del alfa, que es Ka partido por protón, que gráficamente en esta ecuación matemática estaría aplicada acá, pKa menos pH. ¿Ya? Fíjense que esta ecuación que está acá es una ecuación de la recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un I, logaritmo de D, tiene un X, pH, tiene una pendiente, esta pendiente que es la que voy a marcar en azul es -1, por de aquí viene el signo, ¿ok? Y tiene un intercepto, todo esto es constante, este sería el intercepto, ¿ok? Entonces I es igual a mx más b, I es logaritmo de D, m es -1, x es pH, y b, el intercepto, es logaritmo kd más pH. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces si yo incluyo esta expresión matemática, esta ecuación en el gráfico, ¿no es cierto? La puedo incluir porque tiene el mismo I, salvo que tiene una variable con pendiente -1, es decir, quedaría así. Así, ¿se fijan? Baja a mayor pH, menor D, ¿ok? Pendiente -1. Y claro, como nosotros vimos, cuando nos aproximamos al pKa, el D deja de ser constante y, por ejemplo, en esta zona, que es justo cuando el valor es igual al pKa, en esta zona el D baja, porque nosotros vimos que el alfa vale 2 en ese punto, donde uno no puede hacer aproximaciones. De ahí viene la línea segmentada. Es decir, que en la realidad, cuando me aproximo al pKa, mis aproximaciones con las cuales trabajé la zona 1 y la zona 2 no son válidas. ¿Ok? Porque cuando estoy cerca del pKa no predomina ninguna de las dos especies, las dos están presentes.
este es el gráfico que les quería mostrar. ¿Y qué importancia tiene este gráfico? La importancia que tiene es que muestra un poco lo que uno predice del Chatelier o lo que uno podría predecir en términos de rendimiento. ¿Qué es lo que muestra gráficamente en términos de rendimiento? Que, fíjense, si yo bajo el pH, y aquí díganme si lo ven, por favor, si yo bajo el pH, es decir, si me voy hacia acá, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar con el coeficiente de distribución condicional? Va a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga un pH menor al pKa y ahí alcanza su máximo valor constante. ¿Ok? Por lo tanto, gráficamente uno, ¿qué es lo que puede decir? ¿Dónde está el máximo rendimiento? En zona ácida, acá. ¿Ya? Ahí está el máximo rendimiento, lo que no quiere decir que es un rendimiento cuantitativo, necesariamente. Quiere decir que es el más alto alcanzable en ese solvente. Como alguno de ustedes dijo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el KD es muy bajo? Si el KD es muy bajo, aquí está, quiere decir que el máximo valor de coeficiente de distribución condicional que podría alcanzar es igual a ese KD, que es bajo. Por lo tanto, el máximo rendimiento que podría alcanzar la reacción, o sea, el equilibrio, perdón, sería igualmente bajo. Pero eso no invalida la conclusión que a menor pH ese rendimiento aumenta. ¿Ok? El hecho de que alcancemos un rendimiento bajo no quiere decir que a menor pH no hay más rendimiento. Hay más rendimiento, pero el máximo rendimiento alcanzable va a seguir siendo bajo si es que este KD es bajo, como algunos de ustedes preguntan. ¿Ya? Por el contrario, si el KD es muy alto, quiere decir que el máximo rendimiento alcanzable podría ser muy alto. Eso sí. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora, esta parte gráfica no tiene utilidad de ser para cálculos, ¿eh? Tiene una utilidad meramente predictiva. O sea, yo con este gráfico puedo predecir hacia dónde están los mejores rendimientos, no necesariamente que ese rendimiento sea suficiente. A ver, por favor, dudas, comentarios. ¿Me preguntan algo? Claro, ahí Álvaro dice si este gráfico con la base sería con una pendiente positiva. Efectivamente, o sea, este gráfico, si ustedes entienden, no solo la matemática de cómo se construyó, sino que el trasfondo químico que está detrás. ¿Cuál es el trasfondo químico que está detrás? Esto, que en zona ácida predomina la especie neutra, que es la que se extrae, y por lo tanto el rendimiento va a ser menor, o sea, va a ser mayor, perdón, va a ser mayor en zona ácida. Pues bien, uno, ¿qué es lo que esperaría en términos del gráfico de la base? Lo que dice Álvaro. ¿A qué nos referimos con lo que dice Álvaro? Que si estamos trabajando una base como el amoníaco, como la anilina, ¿no es cierto?, la cual es neutra a pH básico, uno esperaría que la curva fuese inversa y con pendiente positiva. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con pendiente positiva? Voy a hacerlo aquí en azul. Que en zona ácida tenga un valor bajo de D, pero yo voy aumentando el pH y la curva debería ser así. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo supere el valor del pKa y la base esté completamente neutralizada a pHs básicos y alcance su valor constante. Así debe ser la curva de una base. La vamos a ver a continuación, ¿ya? La vamos a ver. Pero esa forma de predecir el comportamiento, como lo planteó Álvaro, eso es lo que necesito. Porque en cromatografía, para predecir si una especie se diluye antes o después en una separación, este es el tipo de razonamiento que es útil, más que hacer cálculos de rendimiento. ¿Ya? ¿Les parece si les muestro la curva de la base? Ya que Álvaro la mencionó y que ya la conectó, ¿no es cierto? Veamos la curva de la base. Miren, me voy a saltar algunas diapos. En las diapos que me voy a saltar a continuación, va a venir el mismo razonamiento matemático para la base, es decir, construir un alfa, aproximar zonas, linealizar con logaritmos, pero ustedes ya podrían anticipar cómo debiera dar el gráfico independiente de la matemática. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ahí está la base, ¿no es cierto?
Vamos a ver esto con detalle. Yo voy a saltarme todo esto gráfico. Está todo el aparataje matemático para ir aproximando. Me lo voy a saltar. Toda esta matemática, que hay gente que le gusta mucho y que son hábiles matemáticamente, ¿no es cierto? No debe nublarlos en que lo importante de toda esta matemática es que la matemática debe ser coincidente con el razonamiento químico. ¿Y cuál es el razonamiento químico? Este que estábamos discutiendo en base a la pregunta de Álvaro. Este es el gráfico de una base. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra el gráfico de una base? Me voy a volver después a la matemática, ciertamente, pero ¿qué es lo que nos dice el razonamiento de una base? Nos dice una circunstancia bien simple, ¿ya? Número 1, aquí está el pKa de una base, ¿ya? Supongamos que fuese 9 el pKa de una base que es típica, ¿ok? Pues bien, si yo estoy trabajando en una zona ácido-base menor al pKa de una base, por ejemplo, el amoníaco, ¿no es cierto? Recuerden, voy a escribirlo acá porque les puede sonar familiar. El amoníaco tiene un pKa, si mal no recuerdo, de 9 y algo, ¿ok? Si yo estoy trabajando en una zona de pH menor a 9, para el caso del amoníaco, ¿qué es lo que va a predominar? El ion amonio. Ya, disculpen que no le ponga los subíndices y superíndices acá, pero es medio complicado en el PowerPoint eso. Aquí predominaría el ion amonio, cargado, ¿ok? Si yo estoy trabajando en una zona de pH superior al pKa, es decir, zona básica, aquí predominaría la especie neutra, el amoníaco, ¿ok? Perdón. El amoníaco. Ese sería análogo. Para cualquier base, por ejemplo, tipo amino, es exactamente igual. Va a estar catiónica pH ácido, va a estar neutra pH básico. ¿Qué es lo que nos muestra el gráfico? Que en una zona ácida, dado que predomina la especie cargada, el D va a ir bajando. ¿Ok? Por el contrario, si yo estoy trabajando en una zona básica, la especie catiónica se va a ir neutralizando hasta un punto en donde yo supero el pKa y de un punto de vista molar va a predominar mayoritariamente la especie neutra. Y por lo tanto el rendimiento, el D va a subir hasta ese valor constante y el rendimiento va a subir hasta ese valor constante. ¿Ok? Repito, vamos a ver expresiones de cálculo de rendimiento. Pero lo que sí tenemos claro, mientras mayor el D, mayor el rendimiento. Sí. ¿Se entienden? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo se llega a este gráfico? Y aquí lo voy a tener que ver un poco rápido, pero bueno, si les quedan dudas lo podemos retomar mañana. ¿Ok? A este gráfico se llega matemáticamente con el mismo razonamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el mismo razonamiento? Me devuelvo. Es este, ¿ya? La base, ¿no es cierto?, se distribuye entre fase orgánica y fase acuosa con un KD normal. ¿Ok? Entendiendo que la especie que está en ambas fases es la base, no es el ácido conjugado. ¿Ok? El ácido conjugado es una especie cargada, no se solubiliza en un solvente orgánico. La base, por su parte, también tiene un equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Es decir, se protona para formar el ácido conjugado. El caso A tiene esta expresión matemática que es el caso A de la disociación del ácido. Esta es una norma IUPAC. ¿eh? Quizá algunos de ustedes me preguntarán, ¿y por qué no puso el KB si es una base? A ver, IUPAC dice, para que nos pongamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que hay que trabajar con las constantes de acidez, independiente si la especie que interesa es el ácido, la base conjugada, o la base y el ácido conjugado. Matemáticamente, mientras uno lo haga bien, el resultado debe ser el mismo. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a trabajar con la constante de acidez del ácido conjugado. ¿Ya? Es como la constante de acidez del ion amonio, cuyo producto de ionización es la base. Entonces uno trabaja siempre con el caso A y uno trabaja siempre con la expresión del D condicional, con la cual sigue siendo la misma. El D condicional es la relación de concentraciones totales en fase orgánica partido por fase acuosa. ¿Ok? Esta expresión es la misma. ¿Y por qué nos interesa? Porque hacemos el mismo razonamiento. ¿Cuál es ese razonamiento? Es tomar esta expresión del D condicional y empezar a linealizarla. ¿Cómo? Recordando que en fase orgánica hay una sola especie, la neutra,
Pero en fase acuosa hay dos formas químicas. Está la base neutra, que es la que nos interesa, pero está su ácido conjugado, ¿ok? Que es este. Entonces, ¿cómo uno incluía la variable pH en el D condicional? Aplicando el alfa. ¿Cómo se hacía eso? Recordar la constante de acidez, ¿no es cierto? Y entendiendo que este balance de masa que está acá, el que está en rojo, ok, lo voy a marcar acá, que este balance de masa hay que factorizarlo en función de la especie de interés. ¿Cuál es la especie de interés? Para este caso no es el ácido, es la base. Es decir, borro esto. Esta es la especie de interés, porque esta es la que se distribuye en ambas fases, no el ácido. Entonces aquí yo vuelvo a hacer un alfa, pero a diferencia del caso anterior, yo no factorizo por el ácido, factorizo por la base. ¿Ok? Entonces al factorizar por la base, el término de la izquierda, este que corresponde al ácido, me queda protón partido por K sub A. Fíjense que dado que factoricé por la base, el protón me queda arriba, no me queda abajo como en el caso anterior. En el caso anterior yo factorizaba por el ácido y por lo tanto el protón me quedaba abajo. Aquí me queda arriba. Y el término de la derecha, que es la misma base, obviamente me va a quedar como 1. ¿Ok? Por lo tanto, análogamente, ¿qué es lo que podría decir? Uno podría decir que la concentración total de la base es la libre por el alfa. Pero entendiendo que el alfa, ¿no es cierto? Perdonen. Entendiendo que el alfa es todo esto que está marcado en el círculo, perdón. Entendiendo que el alfa, disculpen, es todo esto que está en el paréntesis. Este es el alfa. ¿Estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya me quedan 3 minutos. Entonces, para no dejar cabos sueltos, permítanme avanzar un poquito más rápido. Si no me entienden, lo podemos retomar la próxima clase. Dado que el D condicional es el KD partido por el alfa, esto sigue siendo válido, ¿no es cierto?, del caso anterior, dado que el D condicional es el KD partido por el alfa, y dado que el alfa es una suma, la única forma de linealizarlo es trabajar por zonas ácido-base. ¿Ok? ¿Y cómo se trabaja por zonas ácido-base? Esta expresión matemática que está acá, que tiene dos términos, entiéndase el término 1, que es el que está acá, válido en zona básica, y el término protón partido por K sub A, que es válido en zona ácida, ¿no es cierto? Bueno, lo linealizamos. ¿Cómo lo linealizamos? Trabajando estas dos zonas. ¿Cómo se trabajan estas dos zonas? Igual que en el caso del ácido, es decir, tenemos una zona 1, la zona ácida, donde predomina el ácido conjugado, es decir, zona ácida donde predomina este término del denominador, ¿ok? Y por lo tanto, en esa zona, fíjense, el D es KD por K sub A partido por protón, ¿ok? Porque el 1 se desprecia en esa zona, matemáticamente. Al linealizar esto, queda así. Es una ecuación de la recta, fíjense, con el I es logaritmo de D, con X pH, y pendiente 1, positiva. ¿Ok? Tenemos la zona 2. Bueno, sabemos que cuando el pH es igual al pK sub A, el alfa vale 2, ¿no es cierto? Eso ya lo discutimos. El D condicional es KD partido por 2. Pero la zona básica, ¿no es cierto?, que es cuando el pH es mayor al pK sub A, es decir, la zona donde predomina la base, es decir, donde predomina el 1, o sea, ya no predomina este término, sino que predomina este término, el 1. Esa zona es la más fácil matemáticamente, por cuanto, como el alfa vale 1, el D es igual al KD. Y por lo tanto, el logaritmo de D es el logaritmo de KD. Entonces, la zona básica, la pendiente vale 0. El D es constante. ¿Ok? De ahí surge el gráfico, que es el que estábamos discutiendo recién. ¿No es cierto? Lo voy a borrar acá. Gráfico que lo acabamos de deducir matemáticamente, pero
Si ustedes siguen la lógica, este gráfico uno lo podría dibujar con un razonamiento químico. Quizás con el razonamiento químico ustedes no van a saber cuánto vale la pendiente. Ya, eso es cierto, el razonamiento químico no les va a permitir deducir así tan simplemente cuánto vale la pendiente. Sin embargo, sí les va a poder decir si la pendiente es negativa o positiva. Eso con un razonamiento químico se logra, ¿ya? Sin necesidad de la matemática. Eso. Justo terminé, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver la sesión de mañana, vamos a retomar las dudas que hayan quedado, porque esto lo vimos un poquito más a presión, el tema de la base, pero necesito que maduren esta parte porque ahora la vamos a integrar. ¿A qué me refiero a decir con integrar? Vamos a ver mezclas. ¿Qué pasa si yo tengo una mezcla de especies? ¿Cómo yo puedo predecir con este razonamiento una potencial zona de pH para separar? ¿Ok? Entonces vamos a complejizar este razonamiento. Entonces, el ideal es que ustedes puedan predecir estas curvas con razonamientos químicos. Si yo les digo a ustedes un anfolito, como le dije en la tarea de la clase pasada, ¿cómo sería la curva de un anfolito? ¿Cómo sería la curva de un ácido? De una base, de un ácido poliprótico. Eso hay que irlo reflexionando, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí porque me pido el tiempo, no quiero afectar su tiempo de descanso. Y nos vemos mañana. Si tienen dudas, me las preguntan, por favor. Eso, cuídense. Profe, Y nos vemos mañana. Saludos. profe, ¿Sí? una consulta. ¿Hay laboratorio? No, mira, los laboratorios, lamentablemente por el tema de la cuarentena, no se pueden llevar a cabo al menos hasta un mes más. Y de hecho el instituto está viendo la forma de recuperar laboratorios después de abril, si es que se pueda volver, ¿ya? Por lo pronto, yo les voy a comunicar mañana si el viernes hay un pre-laboratorio, ¿ya? Por último, vamos a aprovechar la hora de pre para hacer cálculos, ¿ya? Una especie de ayudantía donde se aplique lo que supuestamente se iba a hacer en el laboratorio, pero con fines, por lo menos, para madurar el tema de los cálculos, ¿ya? Eso se lo voy a avisar mañana porque tengo entendido que el pre es el viernes, ¿no? Sí. Ya, mañana le aviso si hay pre o no, ¿ya? Ya. Eso. Gracias, profe. Ya. Listo. Saludos, chao, chao.